Muy buena tarde, traders, les saludamos con mucho gusto una vez más. Estamos aquí reunidos para analizar XAUSD oro después de un tiempo de descanso ciertamente muy largo. Ha sido 3 meses desde nuestro último video publicado. La semana pasada teníamos algunos videos listos, pero la verdad sentimos que no eran de la calidad suficiente como para poder ser publicados en nuestro canal, sobre todo ahora que estamos tratando de rediseñarlo todo. Así que estamos aquí con XAUSD. Sinceramente, este video lo estábamos tratando de retrasar lo más posible, ya que esta ha sido una señal VIP, pero la gráfica no ha avanzado, se ha mantenido en los niveles mismos que se encontraba en las horas anteriores. Así que para no dejarlos esperando, ya que les hicimos esta encuesta en el canal gratuito que están viendo en pantalla en este momento, les traemos este video análisis. Así que para los que están viendo el video en el momento correcto, en las primeras horas que se publica, pueden tomar esto como una señal gratuita, ya que era una VIP, pero por la necesidad de hacer este video análisis, tenemos aquí los parámetros de la señal. Para empezar, lo que queremos hacer es alejarnos de la gráfica. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta ir desde lo más grande, desde lo macro hacia lo micro. Es decir, nos tenemos que alejar para ver qué tipo de estructuras se están formando en nuestra gráfica en el momento. Si nos alejamos, estamos en 4 horas para dejarlo claro. Si nos alejamos, vemos que estamos en un panorama un poco peculiar. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en un espacio horizontal, es decir, esta zona de aquí, podemos ver que no hay nada de información absolutamente. Toda la información que tenemos sobre nuestra gráfica o sobre los movimientos del precio están en la zona de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan nuestros análisis, siempre nos basamos en la información que nos da la gráfica. No nos gusta usar indicadores, usualmente nosotros no dependemos mucho de los fundamentales, ya que planeamos las operaciones para que no coincidan con estos mismos. Así que nosotros dependemos prácticamente un 100% de la información que se presenta en la gráfica. De manera que si nosotros, digamos, en la zona de abajo estuviéramos a punto de operar por aquí, que estamos buscando una operación en esta zona, no importa si es compra o venta, simplemente estamos dando un ejemplo. Nos serviría entonces esta tendencia que se forma aquí, nos serviría esta otra tendencia que se forma aquí, pero también nos servirían estas resistencias horizontales como referencia, cuando menos, para saber hasta dónde podríamos esperar alguna extensión de nuestro precio. En este caso, nos encontramos con que no tenemos nada de información horizontal. Claro, que esta subida ya no es muy nueva, es decir, desde el 30 de mayo es que se presentó esta subida y pues el precio ha tenido entonces tiempo para ir desarrollando alguna que otra resistencia, tendencia, información extra que nos pueda servir. Así que para nada más aclararlo, vamos a verlo en un día y entonces vemos que el precio se encuentra más o menos en una zona donde ya había estado antes, pero antes hablando de ya en el 2012, cuando el oro llegó a costar $1920. Este es el punto más alto en el que ha estado desde el 2013. Así que estamos en una zona, por así llamarla, poco explorada. Eso no nos quita que podamos hacer aquí análisis. Si nosotros entonces regresamos a la gráfica de una hora de 60 minutos y nos acercamos un poco, podemos ver que desde el último toque a la resistencia alcista que hemos tenido desde aquellas fechas que les mencionábamos del 2014-2013, podemos ver que tenemos esta resistencia que es la subida que se ha presentado durante el año 2019, desde junio concretamente. Tenemos esta resistencia que está marcado en rojo. Y simplemente para ver que la resistencia es válida, podemos ver que tenemos aquí punto de anclaje número 1, punto de anclaje número 2, recuerden, no siempre tienen que coincidir perfectamente, y punto de anclaje número 3, es decir, tenemos triple confirmación de esta resistencia alcista, por lo tanto es válida. Nos acercamos un poco más, ¿qué vemos? La semana del 24 de septiembre, esta gráfica presentó un triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando comenzaba septiembre, el 4 de septiembre, llegó al punto más alto esta expansión alcista.
Este es el punto más alto que ha alcanzado, alrededor de los $1,556 por onza de oro, ¿de acuerdo? Después, en la semana del 24, como les comentábamos, hizo otro punto alto. En este caso lo hizo alrededor de $1,534, algo así. Bueno, aquí podemos conectar estos dos puntos altos, que les llamamos puntos de anclaje, y generar una tendencia bajista. Como siempre, cuando una tendencia alcista y una bajista se encuentran, lo que tenemos es que se forma un triángulo. Aquí pueden ver la formación del triángulo. Y lo que ya les hemos explicado varias veces, tanto en videoanálisis como en análisis normales, es que cuando nosotros tenemos una formación de triángulo, lo más esperado que tenemos es que nuestro precio siga variando entre las zonas del triángulo hasta que lo rompe en cierto punto, y la dirección de esa ruptura nos lleva a una expansión de al menos el tamaño del triángulo, ¿de acuerdo? Es algo sencillo, es algo que explicamos mucho más a fondo obviamente en nuestra capacitación de traders, pero esto es lo básico que tienen que saber. ¿Qué es lo que observamos aquí entonces? Tenemos que nuestro precio varía entre las zonas para después hacer una ruptura bajista. Esta es la primera o el primero de los comportamientos que hemos tenido ciertamente un poco raros en nuestra gráfica durante las últimas semanas o durante el último mes incluso. Si nos acercamos, ¿qué podemos ver? Podemos ver que tenemos la ruptura inicial. Voy a poner otro color. Tenemos la ruptura inicial. Tenemos el retesteo. Recuerden que la estructura de un rompimiento es ruptura inicial, retesteo y confirmación. Ok, entonces tenemos ruptura inicial, retesteo y tenemos la confirmación. Hasta aquí todo perfecto. La confirmación podríamos decir que termina en esta zona, pero después vemos que la extensión de la caída no es suficiente. De hecho, en esta zona nosotros tuvimos una operación de venta que, bueno, más o menos ganó unos 200 pips. Eso sí fue en ganancia. Pero después, cuando nosotros esperábamos la siguiente expansión de nuestra gráfica, que fue en esta zona de aquí, aprovechamos esta caída. Después esperábamos obviamente un pullback, y en esta parte de aquí nosotros metimos una venta extra, esperando que fuera la continuación de nuestra tendencia. A final de cuentas sería lo más común del mundo, que después de tener la ruptura de una estructura tan grande, tuviéramos un pullback, que pueden ver que de hecho coincide más o menos con los niveles del 50%, y después que aquí pudiéramos continuar con una caída. Esto sinceramente era lo que nosotros esperábamos. Podíamos esperar una caída tal vez hasta el 50% de la tendencia, que coincidiría más o menos con esta zona de aquí, pero esto nunca se dio. En su lugar, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que tuvimos una subida muy acelerada del precio. Pueden ver que desde el 1 de octubre hasta el 3 de octubre, aquí para ajustarlo bien, en solamente 2 días y 7 horas el precio subió 680 pips. Evidentemente nosotros no esperábamos esto. Número 1, nosotros teníamos nuestra mira puesta en esa muy probable caída de alrededor de otros 600 pips tal vez, pero en más tiempo, perdón. Y aparte no esperamos que si se fuera a regresar a la alza fuera a ser tan violento. Ok, una vez que ya se regresó a la alza, ni modo, nos tuvimos que ir con nuestra pérdida, así como siempre debe de ser en el mercado. Pero el precio se detuvo en la misma zona de nuestra tendencia. Pueden ver que esta de aquí es la misma tendencia que nos dio la entrada bajista. ¿Qué significa esto? Que el precio seguía presionado a la baja. ¿Por qué? Porque nunca lo rompió aquí definitivamente. Podemos ver que tuvo un pabilo aquí que lo atravesó, y tuvimos una vela que sí abrió por encima de nuestra tendencia, pero nunca lo atravesó. De ahí después cayó, tuvimos otro pabilo, y de ahí no se acercó, hasta el 10 de octubre, el día viernes o jueves o viernes de la semana pasada. Se acercó, ni siquiera la tocó. Seguimos lejos de nuestra tendencia bajista. ¿Qué sucede después? Una disculpa si este videoanálisis está siendo algo largo, pero pueden ver que han sucedido muchas cosas, por lo que necesitamos hacer hincapié en cada una de estas. ¿Qué sucede después? No perdamos de vista que esta es nuestra tendencia principal alcista hasta el momento, pero
cuando ya se formó nuestro pullback, que en realidad ha tomado muchísimo tiempo, se forma una tendencia secundaria. Es esta de aquí, punto de anclaje de aquí, punto de anclaje aquí y punto de anclaje aquí. ¿Ok? Tenemos triple confirmación, por lo que podemos saber con certeza que esta es una tendencia alcista. Bueno, aquí, a pesar de que este es una formación muy larga, podemos ver que este también es un triángulo. Más o menos se está cerrando por acá. ¿Okay? Esto termina siendo un triángulo, por lo que las mismas reglas se aplican. En este caso tenemos una caída, podemos ver que retesteo, confirmación. Ok, parece ser que tenemos otra confirmación. Confirmación sobre confirmación no puede significar nada más que, en este caso, bajista. Ok, ¿qué sucede? Que como las extensiones del precio han sido tan grandes, como por ejemplo esta subida que les marcábamos de 600 pips, o por ejemplo esta otra caída que fue de 400 pips, como las extensiones han sido tan grandes, los parámetros dentro de los cuales se puede mover el precio son muy amplios. Es decir, si nosotros usualmente trabajaríamos con un stop loss, como en este caso de 50 pips, pueden ver que en una sola hora el precio está dispuesto a moverse 80 pips. Y ni siquiera es en una hora, porque claro que nosotros hemos seguido al precio. Vean que hace unos minutos el precio cayó 30 pips en 25 minutos. O si nos vamos a un día anterior, podemos ver que aquí subió 60 pips en 2 minutos. ¿Qué significa esto? Que el mercado está volátil, está muy volátil, y lo podemos observar en todas las paridades que ustedes quieran ver. A través de la semana queremos comenzar a producir con mayor frecuencia nuestros videoanálisis como parte de nuestro rediseño de empresa. Queremos comenzar a producir más análisis y ustedes podrán irlo viendo en nuestros videoanálisis que las gráficas en general están muy volátiles. Bueno, eso dejándolo aparte, pasemos a gráfica de 4 horas y ahora sí hablemos de esta señal en particular. Cuando regresamos a la gráfica de 4 horas y quitamos las herramientas de dibujo, es decir, las tendencias y las resistencias que tenemos marcadas, pero dejamos nuestra EMA de 200 periodos, que es esta de aquí, es esta línea tenue morada, podemos ver que el precio ha estado jugando en ella. ¿Ok? Ha estado siguiendo más o menos este patrón, que si nosotros lo encuadramos, no es nada más que un patrón de lateralidad. ¿Ok? ¿Esto qué indicación nos da? Esto nos dice que esta zona en particular es de resistencia alta, como nosotros podríamos esperar que cualquier EMA de 200 periodos lo sea. ¿Ok? ¿Qué sucede en esta parte? Ya tenemos que sumar todo lo que hemos visto. Tenemos que sumar el que tuvimos la ruptura de la tendencia mayoritaria o de la tendencia más grande. Tenemos que sumar que habíamos formado otro triángulo con la tendencia secundaria. Tenemos que sumar que ese triángulo ya fue roto a la baja, ya fue confirmado y en este caso estamos en un pullback que a pesar de ser de más del 50%, lo podemos seguir considerando como un pullback. Ok, ¿qué sucede? Estamos en 4 horas, recuerden. Hace unas horas, nuestra gráfica subió y tocó la zona de la EMA de 200 periodos y la rechazó. ¿Esto qué significa? Significa un punto a favor de la tendencia bajista. Después, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, a pesar de que lo dibujamos primitivo, tenemos aquí una tendencia alcista que fue rota y que en este momento se encuentra haciendo el retesteo. Tenemos un segundo punto a favor. Y además tenemos que toda esta tendencia está siendo bajista y a pesar de que la tendencia alcista fue rota, la bajista sigue siendo válida. Entonces tenemos 3 puntos a favor de nuestro panorama bajista. Regresando ya las herramientas de dibujo, también podemos ver que nuestro precio coincide con esta zona de descanso que tuvo el precio, que podemos ver que aquí, y aquí, e incluso en esta zona, en este pabilo que les comentábamos de la EMA de 200 periodos, nos tuvo una zona de resistencia hacia nuestro precio, por lo que sigue siendo válido. Es decir, tenemos 4 puntos a favor de nuestra operación bajista. Ok, es tiempo de ver los parámetros. Si ustedes quieren tomar esta señal, aquí están los parámetros.
Nuestro precio de entrada fue 1490.75, nuestro stop loss está siendo 1495.54 y nuestro take profit 1460 cerrados. ¿Okay? Este es nuestro panorama o este es nuestro análisis para oro hasta el momento. Esperamos que les sea de mucha ayuda. Si quieren implementar algunos de estos elementos en su análisis personal, háganlo, claro. Estos recursos están para que ustedes puedan mejorar su trading día a día. Así que sin más que decirles, esperamos que esta señal sea muy positiva para todos nosotros. Les deseamos que tengan una excelente tarde y que sigan muy al pendientes de nuestras redes sociales, sobre todo de YouTube y de Telegram, que son los que más utilizamos. También les recomendamos seguir nuestro Instagram. Todos los links se los dejamos en la descripción. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video análisis.